El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya estamos arreglados. Buenos días con todos. Quería agradecer a todos los que hoy nos siguen por las redes, especialmente en el Facebook de la parroquia San Roque. Hoy día celebramos a nuestro santo San Martín de Porres. Es tan humilde que a veces pasa desapercibido su fiesta, ¿no? Hoy queríamos mencionar el Evangelio de San Martín, de la fiesta, la solemnidad de San Martín de Porres. Dices, porque le ha revelado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha dado a la gente sencilla. Así es el Señor. El Señor, no porque no quiera revelarle a los sabios y entendidos, sino porque, como son tan soberbios, como se creen que saben mucho, de cierta manera no les permite llegar a este, ¿cómo se llama?, conocimiento de las cosas profundas de Dios. Por eso hoy vamos a hablar en esta fiesta de San Martín de Porres de un tema que a veces, ¿cómo se llama?, es un poco, no se toca mucho, que es el tema del purgatorio, ¿ya? El purgatorio. No sé si se está viendo bien. Ya. Entonces, he tomado un texto de un libro llamado Sáquennos de aquí, ¿no? Es un libro de una vidente, ya, ojo, es una mística llamada María Sima, ya. Este es el libro, pero está en digital, no sé si lo pueden ver. Este es el libro, se llama Sáquennos de aquí. Es una entrevista, es un libro digital, porque no tengo el virtual. María Sigma, prólogo de María Vallejo Agara, Sáquennos de aquí. Bueno, este es el libro. También me contaba ayer que estas entrevistas están en el YouTube, también pueden encontrarlos. María Sima responde a la petición de las benditas ánimas del purgatorio. Es una entrevista que le hace Nikki Eltz a María Sima. Primero vamos a definir, es bueno poner las bases, qué nos dice el catecismo sobre el purgatorio, ¿no? El día de ayer celebrábamos a nuestros familiares y amigos difuntos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, están seguros, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría del cielo. Es decir, los que han muerto en esa amistad con Dios, pero no han logrado, tienen ciertas imperfecciones, necesitan pasar por la purificación antes de entrar al cielo, ¿ya? La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta, ojo, al castigo de los condenados. Ojo, una cosa es purificar y otra cosa es el castigo de los condenados. Hay que diferenciar lo que antes se creía y no existe, que es el limbo, ¿ya? El limbo no existe, pero el purgatorio sí. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe
relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. Ya hay un libro grande que se llama De Singer, y también en Trento, ¿ya? La tradición de la Iglesia haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras, por ejemplo, 1 Corintios 3:15, 1 de Pablo 1:7, habla de un fuego purificador, ¿ya? Entonces, respecto a estas ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Con esta frase podemos, dice San Gregorio Magno, entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Aquí ya San Gregorio Magno, en un libro que se llama Diálogos, nos va explicando que hay faltas que se pueden purificar aquí o perdonar aquí y otras en el siglo futuro. Ya se habla de ese estado o el que llamamos el purgatorio o de purificación. Esta enseñanza, dice, se apoya también en la práctica de oración de los difuntos que se habla en la Escritura. En ejemplo, en el Antiguo Testamento, segunda de Macabeos 12:46, Judas Macabeo mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que queden liberados del pecado. Ya en el Antiguo Testamento, segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica, es decir, al cielo. La Iglesia también encomienda la limosna, las indulgencias, las obras de penitencia a los difuntos. El gran San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, dice: llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habría de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Entonces, esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en torno al purgatorio, que existe, que hay que orar por ellos y ofrecer especialmente sacrificios, limonas y la Santa Misa. Muy bien, ahora vamos a tocar esta revelación. Hay muchos videntes, hay muchos santos también, ojo, el Padre Pío, el cura de Ars, Santa Catalina de Siena, y tantos santos que a lo largo de la historia han tocado este tema de las ánimas del purgatorio. Nosotros cuando éramos más pequeños, me acuerdo que mi mamá y mis abuelas me decían: hay que rezar por las benditas almas del purgatorio, y especialmente por las más olvidadas, por las que nadie reza. Y por eso decíamos al final del rosario, ¿se escucha bien? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, listo, 1, 2, 1, 2. Se escucha bien, ¿no? Entonces, decía que es una costumbre nuestra, de nuestros padres, que nos enseñaron desde muy pequeños a rezar por las benditas almas del purgatorio, y al final de cada rosario siempre decíamos nosotros, decíamos que un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y decíamos: dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua, que su alma descanse en la paz del Señor. También cuando se reza el Ángelus, también se dice, ahora sí se escucha bien, muy bien. Entonces, se dice por la bendita alma del purgatorio, que ahora por la bendita alma del purgatorio. Muy bien. Ahora, la revelación pública, como sabemos que está en el magisterio de la Iglesia, la enseñanza, está en el catecismo, lo acabo de leer. Ya esta es doctrina segura. A lo largo de la historia aparecen ciertas revelaciones particulares, es decir, Dios se le revela a algunos santos, y en este caso a María Sima, que es una mujer, que ya veremos quién es, una mujer con una vida normal, ¿no? Y que un día tiene una revelación de las almas o ánimas, como dice ella, del purgatorio, y que pide que recen por ellas.
¿Por qué este interés nuestro? Porque hay que ver que últimamente muchos de nuestros hermanos han partido a la casa de Dios. Y la pregunta está, yo tengo un familiar, tengo un amigo, mi papá, mi mamá, mi hijo se enfermó, se contagió, lo llevaron al hospital, lo pusieron en cuidados intensivos y murió. Pero yo sé que mi hijo, o mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, era bueno todo, pero tenía cosas que no logró confesarse ni arreglar. Entonces, ¿dónde está él? ¿En el cielo? No creo, porque no era la Madre Teresa de Calcuta, ni era San Juan Pablo II, ni era un santo en vida. O sea, pero era bueno, sí, pero tenía algunas cosas, pero no le dio el tiempo para arrepentirse, ni tampoco los sacerdotes hemos podido ir a visitar a los enfermos porque están contagiados y menos darle la unción o la confesión y la comunión. Entonces, ¿dónde van a purificar? Como decía, pues en este siglo y en el futuro. Es decir, en el siglo futuro, es decir, van a pasar por un estado de purificación. Entonces, esta santa, perdón, ya la dice santa, esta vidente o mística, María Sima, tiene un libro que se llama Sáquennos de aquí. Es un pedido de las almas del purgatorio para que recemos por ellas. Este libro, que tiene más de 100 páginas, interesante, es una joya que en la cual ella se le revela, ¿no es cierto?, cómo las almas del purgatorio le piden a ella que rece. Esta lectura primero nos hace ver cómo es nuestra vida aquí y cómo será después. La Iglesia Católica habla de este estado de llamado purgatorio, pero necesitamos para purificarnos, para encontrarnos con el Señor. Además, aparte de María Sima, había dicho que hay otros santos que también nos hablan de esto. Pero bueno, este autor, Nicky, va a buscar a esta mujer y le hace una serie de preguntas, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poco sobre María Sima, ¿no? Dice, ella es una mujer que vive en la frontera de Suiza, ¿no? Una provincia que se llama Vorarlberg, ¿no? Y en un valle, bueno, es europea, vive en Suiza, ¿no? Ella ya murió, María Sima murió el 13 de marzo lo voy a ver aquí, ella nació el 5 de febrero de 1915, una familia muy humilde y religiosa, ¿ya? Desde muy pequeña tenía problemas de salud, problemas de pleuresía y neumonía. Ella quiso entrar al convento varias veces, pero no le permitieron. Falleció hace 2004, el 16 de marzo de 2004, a los 89 años, imagínense. Y eso que tenía una salud muy débil. Muy bien, entonces, a todo esto, yo quería que ustedes que están aquí, no es que, ¿cómo se llama?, esté mal, pero hace poco yo hablaba con un familiar muy cercano a mí, que al inicio, cuando yo había escuchado otras historias, cuando él estaba en el seminario decía, no, sí, no sé si será verdad, pero esta persona me dice, miren, no está loca, está bien, no está mal de la cabeza, porque a veces eso piensan algunos, ¿no? Igual como María Sima. El mundo muy racional, muy concreto, a veces no nos ayuda a pensar. Por eso decía el Evangelio a los humildes y santos, a los sencillos les muestra estas cosas. Y ella me decía, padre, esta persona, yo a veces estoy en mi casa y vienen a visitarme las almas del purgatorio. Una persona que pide que rece por ella. Al inicio me dio miedo, lógico, claro. Usted mira, padre, ¿usted alguna vez ha visto a las almas?
eh, alguna experiencia como esta. Miren, yo estaba en el seminario una época y estaba con el rector del seminario. En el seminario, afuera del patio, del templo, de la capilla, hay un patio donde está la Virgen, algunos que conocen. Entonces estábamos un día caminando, rezando el rosario, era el verano, eran vacaciones, y entonces vimos que entró una persona, como una persona a lo lejos, lógico, de blanco, ¿no? Y pensamos que era un sacerdote y subió, abrió la puerta, subió y dije, ahora he ido a la sala de comunidad que era de los padres. Y entonces después nosotros fuimos con el rector, terminamos de rezar y subimos y no había nadie. Buscamos por todo el seminario, que es grandote, pero era vacaciones, no estaban los seminaristas, y no encontramos a nadie. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Quién tocó? Entonces, ¿quién era? Nos quedamos con la duda, el rector dijo, eso habrá sido algo, pero trató de disuadir, ¿no? Y lo pusimos a rezar, lógico, yo recé, de repente son las almas. Una religiosa que rezaba mucho también, una mujer, no era piadosa, que rezaba mucho por las almas del purgatorio, eh, un día dice que ella estaba, que se quedaba dormida rezando en una capilla o en su cuarto y había dejado la luz encendida, una vela encendida. Y dice que ella sintió que alguien la despertó, o sea, que la movió porque estaba seguro roncando, ¿no? Y cuando despertó, vio que se estaba incendiando la cortina de su cuarto o de la capilla, se estaba un incendio. Y ella sintió pues que alguien la despertó, o sea, que no fue el fuego, nada, ¿no? Y desde ahí tenía mucha cercanía a las almas del purgatorio. Eh, el Padre Pío tiene muchas historias de las ánimas del purgatorio que venían a visitarlo para que rezaran por él. Algo así como que eran sus amigos, como que él los veía, ¿no? Y tanto así cuando la gente venía y le mostraba una foto, y les preguntaba, ¿está vivo? ¿Está muerto? Y el padre decía, sí, está vivo, sí, no, ya murió, no, sí. Y era verdad, solo con mirar una foto del difunto o de esa persona. Entonces, estas personas, se puede llamar así, hoy para explicarles, porque a veces nosotros no, no entienden así, miren, después de la muerte, ¿no es cierto? Entramos a un estado, ¿ya? Del cual, pues, o te vas al cielo a esperar el encuentro con el Señor, el día de la resurrección de tu cuerpo que se una a tu alma y un cuerpo glorioso, o te vas al infierno a la condenación eterna, igual esperando la resurrección. Pero hay ese estado de purificación del alma. Eh, no quiero hablar de esta frase, pero mucha gente habla de, ¿cómo le dice? Portales, ¿no? Una cosa así. Pero no son portales, sino son estado del alma. Yo no sé, pero parece que a algunos, hay que pensar, ¿no? Dios les da cierto permiso para venir o para comunicar o para hablar. ¿Cómo se habla? En sueños o a veces se les invoca. Miren, en el Antiguo Testamento estaba, recuerdan, Samuel, ¿no? Había muerto ya, era juez. Y Saúl quería hacerle una consulta, pero estaba muerto. Pero es que Saúl era el juez que ungió a Samuel, ungió a Saúl, el rey, no el primer rey, porque después lo reemplazó David. Entonces, no sé si se iban a ir a la guerra, no sé, y quería invocarlo, quería su consejo. Y entonces, Saúl convoca a una serie de espiritistas, no sé qué, de ese nigromante se llamaba, y lo llama, lo invoca a Saúl. Y Saúl viene y se molesta, le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué yo ya estaba descansando en el lugar de los muertos? Déjame tranquilo, ¿no? Y entonces, pero logró. Entonces, hay personas, ¿no? Que hacen estas cosas que no está bien. Nosotros, a mí, hace poco me decía una señora que había fallecido su mamá
hace unos meses, no, creo un año, no mucho. Decía, mira padre, yo rezo por mi mamá, y mi mamá, yo la conocí a la señora, muy buena, una señora piadosa, venía a misa, participaba acá del centro de adulto mayor, muy alegre. Y dice, yo estaba rezando mucho por mi mamá porque me duele, mi mamá se fue muy pronto, ¿no? Y dice, yo soñé y mi mamá me dijo que estaba bien. Y dice que ella le preguntó, porque se dio cuenta que ya había fallecido, ¿no? ¿Y cuándo vas a...? Pronto, le dice, dentro de unos meses me voy a ir al cielo, una cosa así, ¿no? Así que tú tranquila, yo estoy bien. Y bueno, entonces ella se comunicó por sueños. Ahora, si a mí me ha pasado hace muchos años, yo sueño todos los días, lógico, pero los sueños no me acuerdo, pero mi papá creo que cumplió un mes o un año de fallecido y que ya falleció hace 8 años. Y entonces yo me acuerdo que estaba en la playa y estaba junto a mi papá, pero yo estaba en un lado de la playa y él estaba en otro lado. Eso es lo que me acuerdo que soñaba. Mi lado era como la playa, el sol y todo, pero el lado de él era un lado más verde, diferente al mío, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Bien, papá. Me decía mi papá, bien. Ah, ya. ¿Y yo puedo ir para allá? No, no, todavía no. Y entonces, y ya, no sé qué más, me acuerdo, y me desperté. Bueno, o sea, era consciente que había fallecido, que era consciente de que estaba en un lugar diferente y que yo podía ir y que rezara por él, ¿no? Bueno, entonces, hay muchas experiencias, no sé si ustedes tienen alguna experiencia. Vamos a saludar a Ada Poma, Carmen Cecilia Martínez Capo, Miriam Niño Vera, buenos días para Rubén, Nela Sánchez, María Elena Ávalo, buenos días para un saludo, gracias por sus enseñanzas de Virginia, Estados Unidos. María Jesús, por la salud de su esposo, pide que recen. Sergio Contreras, Amelia Bacrizo. Bueno, estamos rezando nuestros amigos también por el padre Pedro, que ya está un poco mejor de salud, me acaba de escribir, hay que seguir rezando por su salud. Eh, Padre Rubén, ella es la autora del libro Sáquenos de aquí, sí, María Sima. Es una entrevista. El autor es ¿cómo se llama este? Es una entrevista a María Sima. El autor del libro es Nicky Eltz, Nickieltz, Nicky Eltz, así se llama. Pero María Sima es la que responde las preguntas. ¿Ya? Les decía porque hace unos días, o alguien me preguntaba, eh, que veía a o sea, eh, venían a visitarla. Entonces, claro, cualquier sacerdote que ha estudiado teología, filosofía, dirá, esta señora o está bien o está mal. Entonces cualquiera le puede decir, ve al doctor, ve al psicólogo, ¿no? Pero es una persona normal. Entonces dice, aquí hay otra, estamos hablando de una conversación distinta, de un nivel distinto. ¿Cómo se explica esto? Tratando de entenderlo, ¿ya? Porque humanamente no se puede entender, racionalmente no se puede entender. Se puede llamar que algunos tienen cierta sensibilidad, ¿no? Por decir, yo agarro un postre y me lo como, y ya, una torta. Pero alguien, cuando va a comer un postre, dice, esto tiene tal ingredientes. Tiene, no sé, pues vainilla, canela, tiene paz, tiene cierta sensibilidad en la lengua. Por eso hay algunos que agarran, prueban un vino, yo pruebo el vino normal, pero huele, es de tal tipo, es de no sé cuánto, tiene de tal año, le sacan solo comprobar, se llama catador, ¿no? Sabe catar el vino, ¿no? Tiene sensibilidad, ¿no? Entonces, muchos tienen cierta sensibilidad para lograr captar, se puede llamar así, o entrar en un nivel que de repente los comunes y normales de personas no tenemos. Una chica en el colegio, hace ya por lo menos unos 15 años que yo estaba en otro colegio, un día viene asustada, ¿no? Y ella me dice, padre, yo veo a los muertos. Nada, nada,
su mamá la llevó al psicólogo, al psiquiatra. Y ella decía, padre, pero al inicio me daba miedo, ahora ya no. Y ahora lo que hago es lo que usted me ha dicho. Yo que le decía, reza por ello, reza por ello. Y bueno, ahí contó una historia, pues en el colegio había fallecido un niño, ¿no? Un niño, ¿cómo se llama? Que se colgó del arco y se golpeó y se murió. Y entonces ella lo detallaba. Y un día, los chicos estaban haciendo un teatro ahí y dicen que vieron a una niña de blanco que estaba. Entonces ella me decía que era verdad, pero bueno. Entonces ella dice que veía, pero ya la chica es normal, no está no está en el manicomio, ha estudiado, ya tiene su hijito y le va muy bien en la vida, ¿no? Pero tiene ese don. Yo lo llamo, dije, mira, tú tienes ese don, no lo veas nunca como una carga, sino como un don. Entonces María Sima, bueno, ella nos contó que quería ser monja, eso lo paso rápido. Dice que el alma de un difunto vino a usted, intente decirme que entró en su cuarto a visitarla. Mira lo que le dice, así es, le dice, y todavía lo hace hoy en día, desde el año 1940, ojo. Cuando comenzó hasta el año 1953, solamente venían 2 o 3 almas cada año, y la mayoría a lo largo del mes de noviembre, por estos meses, de los difuntos. En ese entonces trabajaba en casa o con niños, también como empleada doméstica en una granja en Alemania, y luego aquí en un pueblo vecino. Durante el año mariano del año 1954, me visitó un alma cada noche. La visitaban las almas del purgatorio cada noche. Ojo, eso es una vidente, una mística normal, o sea, lo dice normal. Claro que si tú y yo lo decimos, claro, nos podemos asustar o nos da miedo, nos toman por locos. No. Y en cuanto a lo que se refiere a mi salud, debo admitir y agradecer a Dios que mejorará, que mejorará con este trabajo. En ocasiones cuando tengo hacer muchas cosas, mi salud recae un poco. Recuerda que esta religiosa murió a los 84 años, pero esta laica, porque no entró al convento, su salud era un poco mala, pero vivió mucho tiempo, ¿no? Pero en general he gozado de buena salud. Está diciendo, yo soy una persona normal, no estoy mal, ¿no? ¿Cuántas veces le he agradecido que no me dejara entrar en una orden religiosa? ¿Cuántas veces Dios siempre nos da lo que necesitamos para hacer su voluntad? Desde hace muchos años salgo y doy conferencias. Una mujer alemana los organiza, me lleva un coche hasta cada lugar y me llama y me dice, este día, bueno, ella ya daba conferencias. Y le pregunta a este autor, ¿por qué cree que le ha pasado esto a usted? Ahora viene, ¿por qué cree que le ha pasado a usted y no le ha pasado a otra? No puedo saberlo exactamente. Mire, que es una mujer muy sencilla, ¿no? Dice, no, porque yo soy muy piadosa, rezo mi rosario, ¿no? A mí me habla el Señor, como algunas por ahí que andan diciendo, me acuerdo en una parroquia decía una señora muy carismática, dice, no, porque el Señor me habla a mí. Cuidado, esta hermana dice, no puedo saberlo exactamente. Como le he dicho, siempre he querido ofrecer mi vida a Dios y por lo tanto la oración se ha convertido en algo muy importante para mí. Importante la oración. Porque la oración es el diálogo, es la comunión de santos. Una persona que no ora, que no viene a misa, que no reza, que no se confiesa y viene un día y me dice que Dios le habla, yo le digo, usted está alucinando. Porque no tiene diálogo con Dios, no conversa con Dios. ¿Cómo le va a hablar Dios si no ora? ¿Cómo va a entrar en un diálogo o que las almas o las ánimas del purgatorio dice que le hablan si usted no entra en diálogo? Por eso dice, he rezado mucho y ofrecido muchas cosas por la bendita alma del purgatorio. Además, también he hecho un voto a Nuestra Señora para ser un alma sufriente, especialmente por ellas. Si eso puede que haya tenido algo que ver. Claro, si yo me ofrezco, por decir, mi vida para orar por las almas del purgatorio, eso en cierta manera me consagro, ellas van a venir a buscarme, ¿no? ¿Me puede decir qué grado de formación académica tiene usted? Mire, terminé la escuela pública primaria, tiene los cursos básicos, o sea, una mujer sencilla. En estos años solo era obligatoria por la ley la primaria, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y todos éramos muy pobres, es una mujer muy pobre, era. Bueno, ahora ya falleció. Entonces, ¿a qué edad fue por última vez a una escuela?
Déjeme ver, tenía 11 años, no 12, dice, bueno, no me acuerdo, tenía 2 años cuando dejé de ir, estudió la primaria completa. ¿Cuántos niños había en su familia? Bueno, yo era la segunda de 8 hermanos y ciertamente no podíamos permitirnos más que la primaria. Le pregunto acerca de su formación académica porque pienso que es importante para poder hacer una mejor idea de su respuesta. O sea, claro, según lo que ella vaya hablando, él se va dando cuenta qué tipo de formación tiene, ¿no? Bueno, sí lo entiendo, dice ella, toda mi vida gira alrededor de esa experiencia, pero su interés es válido. Si digo las almas del purgatorio han dicho, esto es claro, si no comienzo de esa forma pueden pensar que es mi opinión. Es decir, ella solamente es como una interlocutora, o sea, está transmitiendo lo que le dicen las almas del purgatorio. Bueno, la pregunta va. Ahora, por favor, le pregunta el entrevistador, ¿qué es exactamente el purgatorio? El purgatorio, dice, mira, teniendo una primaria completa, es un lugar y un estado que toda alma experimenta cuando todavía necesita expiar y reparar los pecados cometidos a lo largo de su vida antes de poder reunirse con Jesús en el cielo. Este es el catecismo. Lo que dice el catecismo. Ella no está inventando cosas nuevas y tiene las cosas claras. Es una mujer que tiene las cosas claras. Es el catecismo de la Iglesia Católica. Lo tiene claro. Aquí Rosalupe nos comenta, dice, Padre, buenos días, noviembre, mes de las almas y también de mi cumpleaños. Los lunes son los días de la bendita alma del purgatorio, misa, rosario, oraciones por las santas. Muy bien. Irene Benítez Vigil, Padre, ¿qué es rezar mucho a Dios? Padre, ¿qué es rezar mucho a Dios? La Virgen, los ángeles, el otro día por 3 días ver una luz a un costado de mi ropero. Siempre rezo en mi dormitorio. Gracias por su respuesta. Bueno, es una pregunta muy buena. Algunos tienen ciertas manifestaciones. Justo lo que dice Irene, he visto también por ahí a Carmen que me contaba que ella se enfermó con su hijo, tuvieron una, ¿cómo se llama? Estuvieron mal con el COVID y estuvieron en su cuarto rezando y en un momento de la noche vio una luz que salía de la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? Muy devota a la Virgen del Carmen y después al otro y escuchó una voz que tome tal medicina y bueno, y la tomó y se fue recuperando. Y bueno, yo creo que yo le decía, bueno, date porque eres una mujer de mucha oración y casi santa, porque Dios te ayudó. Igual, esas ciertas manifestaciones de luz son como pequeños ayudas para animarnos en la fe, pero tampoco debemos buscar solo eso, porque a veces yo voy a rezar y aunque sienta o no sienta, tengo que seguir rezando. Bueno, seguimos, dice aquí, hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio. Claro, no se enseña mucho de esto. De esos temas no hay charlas, no se explica mucho. Y esto lleva a alimentar la curiosidad de muchos por su cuenta y ninguna guía espiritual cae fácilmente en el ocultismo. Así es. Lo que pasa es que si algo no se trata bien, es como el tema de la sexualidad. Cuando no se trata bien, se aprende las cosas mal, ¿no? Y se aprende mal. Por eso la iglesia, en este tema, creo yo, que ha hablado muy poco y ha dejado mucho espacio para estos ocultistas. Y hoy hay muchas sectas de New Age, estas cosas que hablan de estos temas y lo hablan mal. Pero ¿quién lo va a hablar bien? Pues hoy queremos, dice María Sima, hablarlo bien. Suele decirse que el purgatorio es solamente un estado, pero esto es solo parcialmente, ¿cierto? Puesto que ciertamente también es un lugar, es también un tiempo de espera en donde las almas ansían llegar a Dios. Así es, tiene un tiempo, porque de ahí pasan al cielo. Este deseo de llegar a Él es su mayor sufrimiento. Todas las benditas ánimas lo experimentan sin importar en el nivel que se encuentre. Entonces aquí hablamos, ya vamos entrando, que dentro, dice María Sima, ojo, que no solamente es un estado, sino también hay un lugar y también hay niveles. Claro, no es lo mismo alguien que lleva purificando 1 año, que lleva purificando 2 años o 10 años, ¿no? Va purificando y se va acercando más a Dios. Ahora, hay un tiempo, claro que hay un tiempo. Ojo, por eso habla de en este siglo o en el otro. Habla de siglo, habla de tiempo. Entonces, y es un deseo, por decir, imagínate que tú vayas a hacer un viaje, ¿no es cierto? No es lo mismo viajar de aquí a Tumbes en avión que viajar a la India en avión.
De aquí a Tumbes uno viaja en 1 hora y media, 2 horas, pero de aquí a la India son, no sé si serán 24 o 40 horas, ¿no? Es todo un día. Entonces, entre más largo es el viaje, uno se pone más ansioso, ¿no? Y más a los que de repente no les gusta viajar en avión. El avión que se mueve, que pasa por baches, y que tú ves el reloj, mira cuánto falta. Entonces, y cuando llegas allá y ver a las personas, o sea, es más complicado. Por eso dice María Sima, va explicándonos, 3 niveles principales en el purgatorio. Ojo, yo también voy aprendiendo con ustedes. 3 niveles. Y yo me comunico con las almas que necesitan relativamente poco para llegar al cielo. Mira, ella es consciente. O sea, ella logra comunicarse con los que están más cerca del cielo, o sea, los que ya están por llegar al cielo. Las otras, de repente no. Dice Cecilia Patricia Calderón Quillahuamán, qué importante charla, ya son 2 veces que el Señor me hizo volver. Uno cuando tuve un accidente, me caí del primer piso a los 14 años y me hicieron electroshock, mira, y vi un túnel oscuro y luego un hermoso jardín, un cielo azul precioso y volví a regresar con una velocidad. Y este año, cuando estuve inconsciente 3 días por el COVID, sentí una oscuridad y un olor horrible y el maligno quería que reniegue del Señor porque mi mamá ya había partido por el COVID del 2201, pero yo firme le contestaba, sé en quién he puesto mi confianza. Una cosa, ¿no? Interesante, miren, yo me gusta hablar de este tema porque justo estaba hablando Irene y también tenemos un sobrino en común que a él, ¿cómo se llama? Lo entubaron y estuvo en UCI casi más de un mes. Y entonces él decía, ¿no es cierto?, que cuando estaba en ese tiempo, él estaba como inconsciente, pero que él iba a su casa, ¿no? Y iba a ver a sus papás, veía cómo estaban, pero él estaba era como que iba y venía, como que viajaba, ¿no? O sea, porque él vive en Lurín y estaba acá en Lima en una clínica, ¿no? Entonces, igual muchos han visto ese aparentemente túnel y esa oscuridad y esa luz, ¿no? Son formas de manifestarse. Estamos hablando de en ese tema no se ha escrito mucho. Bueno, ahora María Sima nos está hablando de esto, del purgatorio. Pero bueno, una cosa es que uno está agonizando o en estado crítico, otra cosa es que el purgatorio. Bueno, entonces dice ella, yo hablo con las que están más cerca del cielo. Me comunico, perdón. Creo que esto es así por 2 razones. La primera se debe a algo casa, su dueño acababa de perder a su mujer recientemente y sucedían cosas extrañas por la noche. Accedí a pasar la noche para ver si podía ayudar. Ojo, no estamos hablando de ocultismo ni espiritismo, estoy hablando de una mujer que tiene las cosas claras en torno. Entonces, dice que la invitaron a pasar una noche en una casa donde sucedían cosas extrañas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escucharse fuertes golpes en el vestíbulo. Ya está, ya volvimos. Ya volvimos. Las ánimas del purgatorio que nos ayuden. Son nuestros amigos. Son nuestras amigas. Maruja Ocio dice: yo tuve un sueño en la que había una procesión, la procesión estaba como a 3 cuadras de mí, era de noche y vi clarito el rostro de Virgen del Carmen. Es una bendición. Maruja. Viviana Laguana, me quedé congelado, creo, ¿no? Padre dice: después del purgatorio, ya está acá. Sí, ya se ve bien. Dice, padre, después del purgatorio todos suben al cielo y si no es así, ¿qué pasa con esas? No, claro, Carmen, después del purgatorio todos suben al cielo, todos suben al cielo. Padre, yo más bien he sentido pasitos que venían hacia mí y terminaban a mi lado. Bueno, sí. El mejor horario para hacer a Dios es en la madrugada, o muy temprano, o se puede aprovechar para pedir por la salud del purgatorio. Bueno, en cualquier momento, pero sí, el momento que tú te dedicas a la oración, Teresa, es el mejor momento para rezar. Bueno, voy a preguntar, vamos a responder lo que dice que entonces ella sintió fuertes golpes, se acercó, María Sima, y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Una cosa importante, los que tienen este don y pueden hacer la pregunta, pregunten.
Los ruidos se hicieron más y más fuertes hasta que repentinamente apareció un animal inmenso que no había visto nunca antes, y justo detrás vino una gran serpiente que rápidamente devoró el primer animal. Todo esto es una visión, ojo. Luego toda la escena desapareció. Me debía asustar porque estaba sudando. Tiempo más tarde le describí lo que había ocurrido a una persona que sabe mucho de estos sucesos, y él consiguió identificar el primer animal. Se trataba de un hipopótamo que simboliza un corazón duro. Esto significa que la mujer se encontraba en el purgatorio en forma de hipopótamo. Tan solo fue la manera de que yo le comprendiera toda con más claridad. Tras haber hablado largo y tendido con el viudo, pronto supe que su mujer le había guardado rencor a otra mujer durante más de 30 años, a pesar de que la otra mujer había querido hacer la paz entre ellas. Al negarse a perdonarla, le pareció el estado más profundo del purgatorio, de donde yo no podía ayudarla a salir aún. La segunda razón, creo que, bueno, entonces miren, ¿cómo les explico? ¿Recuerdan la visión del Apocalipsis? ¿Cómo Juan trata de hablarnos nos habla por medio de imágenes? Ojo, es que esos niveles no es como que uno ve una película que diga tiene un inicio, un desenlace y un final. No, dicen los videntes que aparece así todo, ¡plá!, de un solo golpe. Entonces, como no pueden escribirlo, no pueden, entonces ellos lo reflejan a través de imágenes, ¿no? Dice, vi un cordero, vi una serpiente, vi un no sé cuánto, pero todas esas simbologías, o sea, todas esas imágenes son símbolos de algo que se ve. Entonces, esta imagen representaba de un animal fuerte, duro, de un corazón duro, y ya lo relacionó porque esta mujer no perdonaba. Ojo, no perdonaba a la persona que le había herido tantos años. La segunda razón, creo que porque generalmente me comunico con las almas del nivel más alto del purgatorio, tiene que ver con un diario escrito de una princesa alemana en los años 20. Durante muchos años se comunicó con las almas de los niveles más profundos, y muchas de esas descripciones son ciertamente monstruosas y mucho más dolorosas que las que yo he visto. Bueno, entonces, ¿por qué se refleja? Es que el dolor y el sufrimiento es tan grande que uno no puede expresarlo en letras, sino con imágenes, con figuras, ¿no? ¿Cómo le puedes hablar tú a un ciego de nacimiento sobre el cielo o con las nubes? Le haces agarrar un algodón, porque el hombre no tiene la idea. ¿Cómo le hablas del sufrimiento a uno que, o el color rojo, ¡pah!, le hincas con una aguja, ahí siente dolor y ahí sabe que son imágenes, mejor tener para hablar de algo que está más allá. Rosana García Salas, padre, dice, las personas que desean comunicarse con sus personas queridas ya fallecidas por la Ouija o por otros medios que no son naturales cometen pecado contra Dios, o es de alguna manera peligroso, porque he oído que esos fantasmas se pueden apoderar de unos cuerpos que están del... Así es, Rosana. Les decía que cuando no se explica bien el tema de las almas del purgatorio, se puede caer en lo otro, que es el ocultismo o lo que llamamos aquí la brujería o todas estas cosas. Nosotros no podemos, el caso de María Sima, ella tenía este don, ¿no es cierto?, de que las almas del purgatorio venían a visitarla, pero nosotros no podemos forzar, como le decía en el Antiguo Testamento, cuando Saúl fue a buscar el alma de Samuel para forzarlo por medio de ocultismo. No, eso no está bien. Y la Ouija y todas esas cosas son un pecado grave contra el primer mandamiento. Ojo. Y además, uno tratando de buscar eso puede conectarse, como dice así, por espíritus impuros, por demonios, como hacen los chamanes, como hacen estos brujos que dicen que se convocan, pero eso no está bien, no está bien, ¿ya? Nosotros tenemos que orar. Bueno, seguimos porque hay muchas cosas que dicen, ¿pueden nuestras oraciones evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos? Sí. Sí pueden, especialmente cuando se lo pedimos directamente al arcángel San Miguel y a otros ángeles. O sea, ¿el demonio está molestando? Sí. Pero, ¿cómo hacemos para evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos? Porque, claro, orando por ellos. Dentro de estos 3 niveles, ¿existen más niveles? Dice María Sima, sí, una gran cantidad, porque cada alma es distinta al llegar allí. Existen grandes sufrimientos y otros dolores pequeños,
y entre estos dos extremos el resto de padecimientos. Probablemente existen en el purgatorio tanto niveles como almas, puesto que por supuesto no hay dos personas o dos almas que sean idénticas, cada uno es diferente. Cuando las benditas almas del purgatorio sufren, experimentan algún tipo de alegría y de esperanza. O sea, claro, están ahí, como decía Carmen, pero de ahí, ¿dónde van? Se van al cielo, pero todavía no están en el cielo. Pero sufren, sí, dice, ¿no? Pero también tienen alguna alegría y esperanza, sí. Ningún alma desea regresar aquí a la tierra, porque tienen una noción de Dios mucho más clara que la nuestra. No quieren volver a la oscuridad en la que vivimos nosotros. Ojo, las almas del purgatorio no quieren volver aquí, ellas quieren ir allá, porque hacia allá apuntan, allá está la luz, como decía ese túnel oscuro, van hacia la luz. Maruja Ocio, cuando nació mi hijo me puse muy mal y veía que habían personas que me llevaban, vi un cielo celeste, celeste color de planta. Sí, ese es el cielo. Bueno, Maruja, no te pierdas, hacia allá no vamos, ¿ya? Entonces, Dios pone a las almas allí para que se purifiquen de los pecados que todavía no han sido expiados o reparados. Dice, no, no se suele enseñar esto de manera incorrecta. Perdón, no, se suele enseñar esto de manera incorrecta. Y este tipo de falsedades puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Dios no las pone ahí, ojo, Dios no nos ha puesto en el purgatorio. Las almas se juzgan y luego se asignan ellas mismas el nivel apropiado. En otras palabras, lo que dice Jesús, cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? A todo esto, aquella historia de un hombre, dice que trabajó durante más de 30 o 40 años para su jefe que era constructor y le dijo, mira, quiero que me construyas una casa. Dijo, yo trabajando tantos años y ahora que me voy a jubilar me pide que me construya una casa, de que le construya una casa y dice que buscó, dijo, ¿cuánto cuesta? 1.000.000. Y agarró, dice que mandó cotizarla y se gastó, buscó ¿cómo se llama? Los ladrillos más malos, el cemento más pobre, no le puso mucho fierro, hizo una casa, un desastre. Los peores acabados. Entonces dice que cuando ya estaba, le dice el dueño de la constructora, bueno, querido amigo, quiero agradecerte por los años que me has servido y quiero decirte que esta casa que has construido es para ti. Y le dio la llave. Este es tu regalo después de haberme estado en la empresa. Entonces, cada uno cosecha lo que sembró. Dios no nos ha puesto ahí. Ese hombre va a vivir en esa casa que construyó mal. ¿Quién la construyó? ¿El dueño? ¿El señor? No, él la construyó. Le puso malos fierros, le puso malas bases. Un terremoto, un temblor, se cae. Entonces, el Señor dice, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y cada uno, Dios no lo ha puesto ahí, Él se ha puesto ahí. Entonces nosotros somos quienes reconocemos que todavía no estamos puros y debemos, por lo tanto, purificarnos en el purgatorio. Sí, así es, cada uno sabe. Mira, yo hace poco fui ¿cómo se llama? A visitar a una hermana que venía aquí a la misa de sanación. Bueno, me ha llamado mucho la atención porque ¿cómo se llama? Ha sido hace poco, hace una semana. Entonces, ella tenía un cáncer terminal y se puso muy mal, muy grave. Seguro su familia me está escuchando. Y me pidieron que vaya casi hace una semana y me pidieron que para llevarle la unción, la comunión y la confesión. Llegué y ella ya no podía hablar mucho y había escrito todos había hecho un examen de conciencia, lograba decir algo, ¿no? Estaba con un respirador y hizo yo leí los papeles de sus pecados y le iba preguntando y él me repetía, sí, no, ya. Y después de eso le di la unción, le di la comunión y como podía hablar un poquito le pregunté, hermana, ¿usted tiene miedo a la muerte? Y me dijo, no, padre, yo tengo miedo a no estar preparada. Y me dice, yo estoy ofreciendo aquí mi dolor, mi sufrimiento como Cristo en la cruz. Pero tengo temor, decía ella también, pasar un tiempo en el purgatorio, ¿no? Hablando de este tema. Justo me lo recuerdo hoy. Y yo le digo, pero mira, tú has pasado aquí tu dolor, tu enfermedad, tu sufrimiento, y aquí estás viviendo tu purgatorio. Ella falleció hace 2, 3 días. Hace 2, 3 días falleció. Y entonces,
Yo creo que le pedí, ¿no? Reza por mí. Sí, padre, yo voy a rezar por ti, tú reza por mí. Eso es una amistad que creció en las misas de sanación, en la oración. Yo creo que esas personas rezan por nosotros. Y yo también tengo que rezar como he pedido por ella, porque me dijo, ¿va a rezar por mí, no, padre? Sí, ya. Pero yo creo que ya el Señor pronto la llevará al cielo. Bueno, las almas en el purgatorio se rebelan alguna vez contra su condición, son pacientes o hay alguna que no acepta el estado en que se encuentran. No, son muy pacientes y quieren sufrir, pues saben que a través del sufrimiento expían sus faltas. Quieren purificar para llegar limpias ante Dios de una manera completamente resplandeciente. Ojo, no son almas que reniegan, por favor. Los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra. No se duerman. Son mayores los sufrimientos del purgatorio que los de la tierra. Si tomamos en cuenta, si tomamos todo en cuenta, son mayores, mira, y a veces mucho mayores, en especial en el tercer nivel, o sea, en el último nivel. Sufren más espiritualmente con nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento, mira, yo no me atrevería, pero dice, me dijo que era uno muy particular. Por ejemplo, un padre perezoso que no trabaje para sacar a su familia adelante. Y por este motivo su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades. Tendrá que trabajar mucho en el purgatorio. Y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el correspondiente a un trabajo en la tierra. Pero muchos padecimientos aquí, a pesar de ser menos severos, valen muchísimo más que para borrar nuestros pecados de aquellos en el purgatorio. Es decir, tú puedes ofrecer tu dolor aquí, tu sufrimiento aquí, y vale mucho más que los que ofreces en el purgatorio. Es decir, aquí ya puedes tú trabajar para no pasar tanto tiempo, y tu trabajo aquí vale mucho más que el de purgatorio, pero los sufrimientos allá son mucho más, o sea, si tú eres flojo aquí, y has sido bueno pero flojo, allá vas a tener que trabajar el doble, así que comienza a trabajar aquí, ¿ya? Si el purgatorio es también un lugar, es posible que aquí en la tierra existan ciertos lugares en los que las almas benditas del purgatorio pasen el tiempo. Mira lo que dice María Sima. Sí, al parecer se reúnen generalmente alrededor del altar o en algún lugar donde murieron. Una mujer que conocí en Liechtenstein lograba verlas solamente alrededor del altar, y cuando ya no estaban allí, sabía que ya se habían ido al cielo. Interesante. O sea, que cuando yo celebro la misa, así que cuando ustedes vienen a misa, miren bien, abran los ojos de la fe, que alrededor del altar hay almas del purgatorio que están pidiendo. Las almas del purgatorio no vienen a mí o a nosotros del purgatorio, sino que vienen con el purgatorio. Interesante. No se trata de un lugar, sino de muchos lugares distintos. No se trata de un estado, sino de distintos estados. Si se trata de muchos lugares o un lugar grande, son del cielo y el infierno también lugares. Mi director espiritual me hizo preguntar acerca de esto y la respuesta fue, es incorrecto. Lo que muchos teólogos enseñan hoy en día al decir que el cielo y el purgatorio y el infierno son solamente estados, también dicen acá que son lugares. La diferencia de tiempo que deben pasar las almas allí antes de entrar en el cielo es muy amplia entre una y otra alma. Y ella dice, sí, es muy amplia. Algunas están simplemente media hora y otras el resto del tiempo hasta el último día. El promedio, dicen las almas, es de 40 años. Pero bueno, algunos pasan más tiempo. Hasta el último día habla del juicio final, ¿no? Bueno, pues hay más preguntas y respuestas. Hemos llegado al final. Este libro yo me he quedado en la página 24. ¿Saben cuántas páginas tiene? 257 páginas. Yo la tengo aquí en virtual. En libro no lo encontré, o sea, no lo he encontrado, pero hay. Entonces, el libro se llama Sáquennos de aquí, y después habla, mira, María Sima, rápidamente explico, algunas experiencias de María, es otro título aquí. Después también María Sima habla sobre lo que decía Rosalupe de la oración, de las misas. También habla sobre la oración y el ayuno que hay que ofrecer por las almas del purgatorio, oración, ayuno, encomendarlas al rosario de Nuestra Madre la Virgen María. Nos habla aquí también sobre el cielo, los ángeles, a quienes hay que pedir por las almas del purgatorio. La Santa Misa ha hablado sobre el altar, que están ahí cerca al altar. También este libro nos habla sobre los santos, ¿no? La Iglesia del Cielo, las enseñanzas de la Iglesia y de la Biblia. Nos habla también de los obispos y el Papa, que han hablado un poco esto.
los sacerdotes y las hermanas religiosas, ¿dónde están? ¿Dónde se van? ¿En qué parte del purgatorio estarán? Nos habla también de la confesión, importante, prepararnos, como le hablaba de esta hermana nuestra, del rosario, los sacramentales, ¿no? El agua bendita, ¿no? La guía y la protección. ¿Qué más? Todo lo que tiene este libro, yo no lo voy a leer ahorita todo, el ocultismo, las preguntas que ustedes me hacían también, que no es bueno, el infierno y Satanás también nos habla aquí, nos habla también sobre la enfermedad, ¿no? Como modo de la muerte también nos habla este libro, y bueno, y más cosas, los funerales, las tumbas, el matrimonio, la familia, todo este tema, el trabajo, el dinero, las apariciones de la Virgen, bueno, todo este libro del sufrimiento y la reparación, ¿no? Todo lo que hay que ofrecer. Bueno, entonces, todo este libro lo pueden bajar del internet o lo pueden comprar en las tiendas. ¿Hay preguntas aquí? Padre, comparte el libro, por favor. Es que lo tengo en digital. No, yo lo conseguí por esta aplicación es una aplicación que se llama, perdón, discúlpeme. Es una aplicación, perdón, un ratito. Ahorita le digo a Oscar. Es una aplicación que se llama Play Libros, así se llama, Play Libros. Play Libros. Y el Play Libros, este libro cuesta en soles 28 soles. No, ya está, perdón. María Sima. Bueno, sí. Es el Play Libros, Oscar. Play Libros y lo bajas. Es muy buen libro, dice. También está en audiolibro de Spotify. ¿Ya ven? Muy bien. Buen tema, padre. Muchas gracias por su enseñanza, Viviana. Carmen, que hablamos de ti, Carmen. Bájale un poquito, hermana. Yo creo en las almas del purgatorio y oro mucho por ellas. Muy bien, Carmen. Hay que seguir rezando. Gracias, Cecilia Calderón. Muchas gracias, padre. Play libro. Más arriba, hermanita. Arriba. Yo creo sí, muy bueno dejarnos la dirección del PDF. Sí, no es un libro, ya le expliqué dónde está. Muchas gracias, Padre Rubén, muy importante tema y todo cristiano debemos orar por las almas del purgatorio. Saludos al Padre Cristian, Padre Luis Gaspar. Que se me ha enterado de la salud del Padre Pedro, oramos por su salud. Así que rezando. El Padre Pedro ya está mejor. Me escribió un mensaje, el Padre Pedro está en Alemania, ¿no? Como ya sabemos, es misionero, pidió que rezaran por él. Me dice, luego de año y medio, ¿no? También me ha alcanzado el COVID, menos mal no en términos recios, no hay fiebre ni problema de respiración, solo cansancio, un poco de frío, dolor de cabeza, pero ya está terminando. Un poco más de paciencia y todo siga como antes. Menos mal que pude terminar justo a tiempo la misión que tenía en Alemania, un par de días de reposo y consideré incluso un regalo de Dios, ¿no? Para descansar. Gracias por sus oraciones y bendiciones desde Alemania. Dios mediante viajaré el viernes si me dejan, sino una semana después. Muchas gracias, Padre Rubén. De hecho que estamos rezando por él. Entonces nuestro amigo el Padre Pedro ya está mejor saliendo del tema del COVID. Y hay que rezar mucho por ellos. Y lo encomendamos a las benditas almas del purgatorio, porque el Padre Pedro fue el que nos contó sobre este libro y yo me lo bajé al toque del internet. Lo estoy leyendo, todavía no lo he terminado, y ya cuando lo termine ya se los compartiré. Voy a darle la bendición a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Benditas almas del purgatorio, ruegan por nosotros. Dad al Señor el eterno descanso y brillen para ella la luz perpetua. Que su alma descanse en la paz del Señor y que pronto suban al cielo. Y desde ya intercedan por nosotros. Que tengan una bonita tarde, un buen almuerzo. Los quiero mucho, cuídense mucho.